¿Cómo ve la tarea un alumno? Pues aquí en la asignatura, en la página principal de Moodle, localizará la entrega y al pinchar sobre ella verá la descripción que hayamos añadido, la información, el estado de la entrega, pues todavía no la ha entregado, por supuesto no ha sido calificada, pero cuando se califique aparecerá aquí, la fecha límite de entrega, el tiempo que le queda y además un pequeño cuadro para añadir comentarios. Al pinchar agregar entrega, como habíamos habilitado tanto la opción de archivos enviados como texto en línea, el alumno verá las dos opciones. Tal vez en la descripción tendríamos que especificarle que puede usar cualquiera de las dos, o que en archivos enviados debe adjuntar un archivo y dar cierta explicación en texto en línea, o como nosotros queramos. Por ejemplo, puede pinchar y arrastrar el archivo y al darle a guardar cambios ya ve aquí que tiene un archivo enviado que se ha enviado para calificar, pero bueno, a pesar de eso, como no hemos añadido el botón de confirmación, no deberíamos corregir la tarea hasta que no pase la fecha límite de entrega. Aparte de eso, el alumno dispone de un pequeño cuadro de comentario para hacernos llegar cualquier mensaje y nosotros podemos responderle y le aparecerá la respuesta justo en este mismo apartado.